Hola a todos, yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com y habéis visto que se ha subido al canal de YouTube todo el vídeo completo de la Maratón de Londres 2024 vivido desde dentro, es decir, fui con la GoPro grabando toda la carrera y demás, así que si no lo has visto, échale un vistazo, pero en este vídeo te voy a contar un poquito más sobre la intrahistoria de la carrera, algún detalle más que no aparece o que no puedo decir mientras estoy corriendo en carrera, así que aquí tranquilamente tengo bastantes notas aquí en la lista para poder ir comentando durante todo este vídeo, un poco a modo de crónica cronológica de la carrera, aunque con algunos detalles que, como digo, no aparecen en ese vídeo, que si no lo has visto te lo dejo en la descripción de este vídeo, simplemente lo tienes en el canal, el último que he subido. Una de las grandes preguntas o de las más repetidas que he recibido por vuestra parte ha sido el ¿por qué corriste Londres? Bueno, yo la verdad es que tengo dorsal para esta maratón de Londres, aunque no os había dicho nada desde hace ya bastantes meses, desde el mes de noviembre estoy inscrito, pero han sido muchos meses pensando si hacer la carrera o no, porque era consciente o soy consciente de que había solamente 7 días de diferencia entre la maratón de Londres y la maratón de Madrid, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, que es este próximo 28 de abril, tanto el 10K, la media maratón y la maratón, y yo voy a hacer la maratón en esa carrera, en esa distancia, porque ahí acabo el circuito de las 5 grandes de Zurich. Entonces, bueno, la decisión fue a última hora y aproveché el viaje a Londres con Keep Run, que estuve a mitad de la semana pasada, martes y miércoles, y como ese miércoles íbamos a pasar por el stand de Keep Run dentro de la expo de la maratón de Londres, aproveché esa visita a la expo para coger el dorsal y llevármelo a casa. Y ya decidiría a última hora si correr la maratón o no. Era inviable por trabajo y por costes también, pero sobre todo por trabajo, quedarme allí de miércoles a domingo, que era la maratón de Londres, especialmente por el tema del trabajo, pero también por los costes, evidentemente, es quedarte de miércoles a domingo alojado en Londres, más luego que estaba casi todo agotado el alojamiento y demás, era prácticamente inviable, así que decidí volverme a casa el miércoles y me cogí un vuelo, que además estaban baratos, no sé, me costó 100 y poco euros, un vuelo el sábado a mediodía para ir a Londres y volverme el domingo después de la maratón. Además, como ya tenía el dorsal recogido y la bolsa del avituallamiento y demás, pues simplemente era llegar allí, descansar, dormir, despertarme, correr y volver. Y ese fue el plan que hice, como visteis también en el vídeo que está subido ya al canal de YouTube. En la maratón de Londres, como la salida y la llegada están en distintos puntos, te dan una bolsa transparente para dejar en el avituallamiento al principio y te lo llevan al final. El plan era irme con lo puesto prácticamente, con una mochila compacta, con la ropa de ida, la ropa de vuelta y la ropa de la carrera, e incluso las zapatillas de la carrera puestas, llevaba las Asics Metaspeed Sky Paris. Todo eso lo iba a meter en la bolsa del avituallamiento transparente de la maratón y recogerlo en la llegada, y de ahí ya de meta pues pegarme una ducha en el Hospitality de Abbott, como ahora después os comentaré, e irme directamente después de vuelta al aeropuerto para volver a España. Y así fue. El sábado cogí un vuelo express para llegar a Gatwick a las 2:30 del mediodía más o menos, y de ahí un tren a la estación de Victoria. Yo estaba ahí bastante cerquita, a un par de paradas de metro, en King Cross, en el hotel que me pillé, una habitación simplemente para dormir ese día del sábado y ya está. Y como allí ya lo tenía todo, tenía el dorsal, tenía la ropa, tenía incluso el desayuno, porque en el hotel tampoco tenía opción de desayunar, entonces me llevé unos sándwiches de mermelada, que además es lo que yo habitualmente estoy desayunando antes de las carreras y demás, eso y un plátano y café que tenía. Y en esencia la tarde del sábado previo a la maratón de Londres fue estar tranquilo, descansar, comer algo, beber mucho, hidratarme y dormir y ya está, y al día siguiente a la carrera. Eso sí, por la noche, menos mal que llevaba en la mochilita unos tapones, porque en el hotel había ruido en general de las cañerías, de las sirenas que pasaban por la calle, de gente que estaba en Londres y que llegaba al hotel a las tantas de la madrugada y no eran corredores, evidentemente, y menos mal porque a las 2 o las 3 de la mañana me puse unos tapones y ya pude descansar del todo y demás. Pero igualmente a las 6:30 de la mañana, entre el cambio de hora, una hora menos en Reino Unido respecto a España, pues a las 6:30 de la mañana abrí los ojos. Es verdad que para la maratón de Londres no hace falta madrugar demasiado, porque como digo, las salidas empiezan a partir de las 10 de la mañana y desde la organización te recomiendan que llegues al menos una hora antes para poder ubicarte bien en la zona, dejar la bolsa de avituallamiento en los camiones correspondientes, pasar por el baño y demás. Pero bueno, más o menos yo me había puesto el despertador a las 7 y poquito, y a las 6:30 abrí los ojos y ya está. Desayuné tranquilamente, hice esta bolsa de avituallamiento completa, que iba un poco hasta los topes, entre la mochila, el abrigo y la ropa y todo, y de ahí ya hacia la zona de salida de la Maratón de Londres, que la verdad es que ese día, aunque no tengas ni idea de dónde tienes que ir, es bastante fácil llegar, porque hay un río de corredores por todas partes, en todas las líneas de metro, y básicamente tú te subes al tren y en cuanto se baja la gente te tienes que bajar tú, porque la mayoría de gente va al mismo sitio. Es verdad que en Maratón de Londres hay
3 salidas diferentes de distintos lugares y te recomiendan ir a una estación de metro u otra dependiendo de cuál es tu salida. Yo salía en la salida azul, había azul, roja y verde, creo. Yo salía en la azul y entonces tenía que ir a la estación de Blackheath. Y bueno, la verdad que bastante fácil llegar. Ahí estábamos en Blackheath, petado todo de gente por todas partes y en general este parque de Greenwich creo que era. Y ahí está toda la zona de salida, una explanada enorme que te pega, es verdad, el aire por todas partes porque no te protege nada alrededor, no hay edificios altos, estás en mitad de una explanada, de un parque. Y es verdad que hacía un poquito de aire y ahí hacía bastante fresquete, la verdad. El día estaba un poquito entre despejado, nublado y tal, iba saliendo el sol a veces, pero hacía un poquito de frío. Y es verdad que ahí estaba todo bastante accesible, todo muy bien organizado. Entras a tu zona de salidas, digamos, en mi caso la azul, y ya te encontrabas muchísimos baños por todas partes, urinarios de hombres, urinarios de mujeres, en plan que iban urinarios únicamente, que no se podía hacer aguas mayores, digamos, entonces iba bastante ligero la cosa. Toda la zona de camiones para dejar tu bolsa de avituallamiento, que llevabas el número en el dorsal y también era muy ligerito. Y ahí es verdad que te podías esperar casi hasta el último momento entre dejar la bolsa e irte a la zona de salida, porque estaba prácticamente al lado, a 50 metros o 100 metros de diferencia, depende del camión que te hubiese tocado. Yo dejé ahí la bolsa, salvo la sudadera, que la sudadera se quedó para tirar, digamos, cuando hay la salida, porque sabéis que hay zonas de donación de ropa, la gente la tira a los laterales y demás, y luego toda esa ropa se dona. Y bueno, había gente que iba con un chándal completo antiguo, una sudadera vieja o con bolsas de basura o lo que sea. Yo me dejé únicamente la sudadera porque al final la espera fue poquita. Al final, entre salir y no salir, mi salida era a las 10 y 3 minutos, la Wave 2, la oleada 2. La verdad que bastante bien todo. Eso sí, yo quizá de repetir hubiese esperado casi hasta el último momento para quitarme la ropa, digamos, de tirar, porque así pues no hubiese pasado tanto frío. Porque la verdad que los primeros minutos es un poquito de frío y estás allí desangelado en mitad de la nada. Una vez que abrieron los cajones de salida, porque no son cajones en como tal, una cosa curiosa de la Maratón de Londres es que no estás, digamos, en una recta de salida donde ves el arco al final, donde ves el resto de salidas y demás. No, estás en ese descampado y poco a poco van abriendo corrales que después te llevan a la zona del arco de la salida. Por tanto, no se vive como tal ese ambiente de salida de carrera, porque estás viendo la salida incluso desde una pantalla gigante, porque ni siquiera lo tienes a la vista. Y ya conforme van dando paso a esas oleadas de salida, andas unos pocos metros y ya das un girito y ya ves el arco de salida y la recta de salida, que son 100 metros de salida y ya está. Pero como digo, no se vive ese ambiente, por ejemplo, como en Berlín, que ves la avenida gigantesca que cruza el Tiergarten y ves al final el arco de salida, o en Tokio también, que ves todo el río de gente alrededor detrás. No, aquí no, en Londres no, en Londres te van sacando por grupitos y hasta el último momento no ves ese arco de salida. Que bueno, se pierde un poquito de la magia de la maratón y aparte en esa zona tampoco es que haya muchísimo público porque todos los primeros kilómetros son bastante residenciales, digamos, una zona residencial. Hay público, sí, pero es verdad que nada ni parecido a lo que hay en los siguientes kilómetros cuando te vas metiendo un poquito más en la ciudad. Y nada, a las 10:03 dieron en mi caso la salida de la oleada 2, que fue, bueno, élite, después la primera oleada y ya la mía en mi caso, y ya siguieron dando oleadas durante las siguientes media hora, una cosa así. Y el plan todavía, la verdad que yo no lo tenía demasiado definido para la carrera. Es verdad que tras la tirada de 30 kilómetros durante la maratón de París me sentía con bastante confianza por los ritmos que llevé, por lo fuerte que acabé y demás, pero aquí en la salida me controlé bastante, la verdad, porque estaba rodeado de corredores que iban a sub 3 horas, también tenía alrededor los globos de 3 horas 5, 3 horas 10, 3 horas 15, 3 horas 20, que claro, como íbamos saliendo un poco descoordinados, pues a veces te adelantaban a mitad de carrera el de 3 horas 20, aunque yo ya sabía que iba más lento, un poquito más lento que eso. Entonces, bueno, me fui controlando bastante esos primeros kilómetros para no emocionarme, no dejarme llevar, no engancharme. En esos momentos que vas bastante fresco y te puede ser fácil engancharte a alguno de esos globos, yo me fui reteniendo, me fui controlando. Y durante esos primeros kilómetros, en el kilómetro 1 y poquito, te unes con la segunda línea de salida, es decir, los azules nos unimos con los rojos y ya hasta el kilómetro 4 y poquito no nos unimos las 3 líneas de carrera. Es decir, que los primeros kilómetros son diferentes dependiendo del cajón en el que salgas o de la línea de salida en la que salgas en la carrera de la Maratón de Londres. Toda esa zona bastante residencial, más o menos el ritmo medio mío fue de 4:40, 4:30 y pico, 4:40 y poco, bueno, más o menos. Es verdad que luego del kilómetro 4 al 5 hay bastante bajada, se bajan como 30 metros en ese kilómetro y al final se me fuese a 4:24 porque al final te dejas un poco ir, además es justo donde te unes con el resto de líneas de carrera, entonces es un poco fácil dejarte ir con el resto de corredores y a partir de ese momento, en mi caso, fue ritmo crucero, disfrutar del ambiente, había mucha gente, muchas bandas de animación de todo tipo y aprovechando cada avituallamiento. Y hablando de los avituallamientos, en todos los avituallamientos de agua era botella cerrada, no eran vasos, únicamente había vasos en los avituallamientos que eran de Lukoil
Lucozade, que es como una bebida deportiva que dan allí, que yo no tomé ninguno, la verdad, pero el resto eran todos de avituallamientos con agua, con botellas, o te las daban abiertas o te las daban cerradas, pero todas te las daban siempre con el tapón puesto. Y una cosita que no me gustó del todo es que algunos o la mayoría de avituallamientos, si no recuerdo mal, estaban únicamente a un lado, que bueno, no eran excesivamente largos, tampoco eran cortos, pero bueno, tenías que ir atento y si era una avenida que era un poquito ancha, al final no podías irte de un lado a otro fácil, tenías que hacer un poco ahí de slalom para poder pillar la botella de agua, pero bueno, en principio todos los con avituallamiento líquido, con agua, con botella cerrada. Y un punto a tener en cuenta es que al ser botellas pues de 300 mililitros, no sé de cuánto eran, te las daban cerradas o abiertas, pero luego había una cantidad ingente de botellas por el suelo, a los pocos metros de terminar el avituallamiento. Había muchas botellas acumuladas, había que llevar cuidado porque si estaban abiertas y las pisabas, pues bueno, como le pasó a uno que al lado mío, que pisó una y me cayó a mí todo el chorrazo en las piernas porque explotó la botella literalmente, me cayó a mí todo el agua desde el suelo hacia mis piernas, pero luego si había botellas cerradas también eran un poquito más peligrosas porque si no se abría el tapón pues te podía resbalar o lo que fuese. Y es verdad que había algunos saquitos para echar las botellas, los residuos y demás después de los avituallamientos, pero es que estaban justo después de los avituallamientos y prácticamente cogías la botella, no te daba tiempo ni a abrirla y ya tenías el saco para echar el desperdicio, ya sea fuese un gel o fuese la botella, lo que fuese. Entonces el resto de metros, cientos de metros después de los avituallamientos estaba siempre todo repleto de botellas por todas partes y había que tener un poco de cuidado. Y eso te lo digo en mi caso, que salí en la oleada 2, imagino que cuando llevabas horas de carrera había algunos avituallamientos en los que había voluntarios recogiendo botellas del suelo, pero en la mayoría de casos no daban abasto básicamente. E incluso el tema de ser avituallamientos no muy largos y en algunos casos solamente en un lado, había gente que se quedaba sin botella y como se ve en el vídeo que he subido, pues yo en mi caso, si me sobraba mucha agua, gritaba: oye, alguien necesita agua, en inglés y demás, y en la mayoría de veces algún corredor te la cogía porque no le había dado tiempo o lo que fuese. Entonces había que compartir un poco botellas si alguien se había despistado. Sigo con la carrera, sobre el kilómetro 10 aproximadamente llegamos a la zona de Decati Sark y la verdad que ahí era una fiesta brutal, la verdad, exagerada la cantidad de gente que había en esa zona. Yo en mi caso seguía el ritmo constante, aunque con esos ánimos a veces te daban ganas de acelerar, pero bueno, ritmo constante, dejando ir a los globos que me iban pasando, porque supongo que vendrían de algún cajón más atrasado, porque a veces me encontraba un globo de 3.15 cuando llegábamos 15 kilómetros y me había pasado alguno de 3.20 y tal, no sé si es que estaban en un cajón atrasado o iban con un poco de delay respecto a la salida, porque yo en la salida no les vi, pero luego sí me adelantaban. Y sobre el kilómetro 15 yo me estaba haciendo pis, así que hice una paradita al baño, que por cierto muy bien en este sentido, porque los baños, las cabinas estas químicas estaban pues en los laterales del circuito, no te tenías que desviar, estaban bastante a la vista, había cantidad, normalmente coincidían antes o después de los avituallamientos, así que eran fáciles de localizar y había señales también durante el recorrido, en plan toilets a 200 metros y ya sabías que lo tenías por delante. Y bueno, me paré, un 40 segunditos, un lap en el reloj, un pis y a seguir. Eso fue en el kilómetro 15 y ya pues el siguiente objetivo era Tower Bridge, que era mitad de carrera, que iba a ser el kilómetro 20 y ese era uno de los siguientes objetivos y sin duda Tower Bridge fue uno de los momentos más espectaculares, o creo que es el momento más espectacular para mí de la Maratón de Londres, por todo, por el entorno, por estar pasando por el puente, que es muy bonito, y más pasando allí en persona, por la cantidad de gente que había, exagerado, de ánimos, de fotógrafos que estás ahí también viéndolos, entonces te quieres poner la mejor pose posible para salir bien en las fotos, que por cierto las tengo todavía por comprar, que en este caso están bastante bien, hay cientos de fotos por 38 euros, me parece que es al cambio, 33 libras, así que Tower Bridge, sin duda, momentazo de la Maratón de Londres, subidón absoluto y muy bien, la verdad, fue uno de los highlights de la Maratón de Londres, sin duda, vamos. Y al acabar el puente, al Tower Bridge, pues al poco tienes el paso por la media maratón, Ecuador de carrera, y yo seguía más o menos sobre el mismo ritmo, 4:40 y poquitos de media, controlando, grabando todo, hablando a cámara, disfrutando mucho, la verdad, ese era el objetivo. Sobre el kilómetro 21-23, es decir, un par de kilómetros ahí, hay un ida y vuelta muy largo y teníamos a la élite que venía de frente y de repente vi que venía un coche y me encuentro que viene el maldito Kenenisa Bekele. En ese momento iba emparejado con el otro atleta de Adidas, que finalmente ganó el atleta de Adidas, era Alexander Mutiso, que ganó en 2 horas 04:01, y Bekele hizo segundo con 42 añazos e hizo nuevo récord del mundo Master 40, 2 horas 4:15 segundos, pero claro, le ganó el de Adidas, pero es que el de Adidas tienes 14 años menos, así que ni tan mal para Bekele. Si lo de Tokio
cruzándonos con Kipchoge, fue un momentazo, porque eso fue un momentazo brutal. En este caso, el de Bekele tampoco se quedó atrás. Qué manera de correr, la verdad que espectacular. Tengo subido el reel a Instagram, lo podéis ver ahí. Brutal la técnica, brutal el todo y el tiempazo que se marcó el tío con, pues, con 42 añazos. Del kilómetro 25 al kilómetro 28 se entra en lo que se llama la Isla de los Perros, y en ese punto es verdad que la gente va muy concentrada, especialmente porque es un punto dentro de la distancia de maratón, ahí 27, 28 kilómetros, que bueno, es un poco psicológico, ¿no? Ya empezamos a llegar ahí a un punto de fatiga importante y todavía nos queda un trozo importante también para llegar a meta. Y además, en este caso, ahí en la Isla de los Perros, no sé si por distancia al resto de zonas de la ciudad o lo que sea, había un poquito menos ambiente, era un poquito más solitario, no solitario del todo porque había gente en todo el recorrido, pero sin duda esa parte era la menos concurrida en cuanto a público. Y al poco de salir de ahí, sobre el kilómetro 31, yo hice otra parada a hacer pis porque vi que venía como una rotonda y íbamos a meternos más en ciudad, y vi un poco así una zona más apartada y había baños de estos portátiles y me metí, hice otro pis, otros 40 segunditos y a seguir. Es verdad que esos baños sí que estaban ya hechos unos zorros y bueno, mejor no comentaros un poco cómo estaban. A partir de ahí, a partir del kilómetro 30-31 ya se entra en zona mucho más urbana, grandes edificios, y es verdad que también un poquito más revirado, con algunos giros así, vértices de 90 grados, pero la verdad es que bien. Y desde aquí ya la gente, la cantidad de gente animando ya era inimaginable, vamos. Yo creo que jamás he estado en una carrera con tantísimo público y tan entregado, ¿eh? O sea, no me esperaba esto de la Maratón de Londres, no me esperaba tantísima animación, tantísimos puntos de cheering, de las charities que están ahí, grupos animando, bandas de música, organizaciones bailando, bueno, de todo, la verdad. La verdad que en ese sentido me ha sorprendido para bien, porque no me lo esperaba que la Maratón de Londres estuviese tan animada. Y ya digo, los grupos de animación de las charities hacen mucho en ese sentido. Hasta llegar ahí más o menos el ritmo había sido el mismo, 4:40 y algo de media, pero a partir del kilómetro 30 decidí que, bueno, tocaba ser un poco consciente de la machada que me esperaba la siguiente semana en Maratón Madrid, así que aflojé un poquito el ritmo y me puse como a 5 minutos por kilómetro, reservando un poquito, unos segundos cada kilómetro, que al final eso también se nota en las piernas, y además también sentía que en mi caso las sensaciones no eran tan buenas como en París. Allí me sentía muy fuerte en esa tirada de 30 a ritmo alto que hice, muy fluido, y aquí en Londres quizá no tanto, quizá simplemente por la fatiga de las últimas semanas, pero bueno, siendo consciente de lo que tenía por delante, era mejor ser precavido, así que me puse a 4:55, 5 minutos por kilómetro, 5:05, más o menos iban cayendo los kilómetros a esos ritmos, bebiendo bien, tomando bien los geles, grabando, bueno, la verdad que en ese sentido todo bastante guay, disfrutando de la carrera. Y el siguiente objetivo era el kilómetro 37, porque allí sabía que estaba el punto de animación de Abbott, y como sabía que iban a estar allí, sabía que me iban a dar muchísimos ánimos, porque al ir con su camiseta pues se crecen, ¿no? Se vuelcan con el corredor, en general con todos, pero encima si eres del equipo Abbott pues más todavía. Y efectivamente al pasar por ahí pues me flipé, porque he visto aquí en Strava que me puse a 3:50 minutos por kilómetro al pasar por esos cientos de metros de la zona de cheering de Abbott, y me salió ese kilómetro 38 a 4:37 de media. Y a partir de ahí, pues nada, falta 4 kilómetros para meta, ya estaban prácticamente todo hecho, me encontraba con garantías de llegar más que bien, ya ibas viendo cada vez a más gente por los laterales o parados por que te había dado algún tirón, o alguien pues que ya estaba bastante fundido y demás, o adelantando a gente que me adelantó al principio de carrera, quizá porque se habían pasado un poquito de ritmo o porque no era su día y ya está. Y en general, a partir de ese kilómetro 38, 39, pues casi todo hecho. A partir de ahí te pones en paralelo al río Támesis, viendo el London Eye al otro lado, y de repente vas viendo cómo te vas acercando al Big Ben, pasas por el lado, lo vas dejando atrás y ya empiezas a ver mucho verde en la Maratón de Londres, empieza a ver mucho árbol alto, y te pones en paralelo al St. James Park, que eso es ya kilómetro 40 y medio, 41, y ya ahí está ya todo hecho. Entras en una avenida gigantesca de ancho, con mucha gente también animando, pero es muy ancha en cuanto a muchos carriles a lo ancho, y después de haber visto tantas veces la retransmisión de la Maratón de Londres en los últimos años, pues ya sabía que quedaba un giro a derecha y ya estabas en meta. Es verdad que esa recta del parque es muy larga, pero entre que hay muchos fotógrafos en el centro con una isleta y que le ponen para hacer fotografías a todos los corredores, y que hay varios mensajes de faltan 600 metros o faltan 345 yardas para meta, pues sabes que estás ya a punto de llegar, y además ves el giro al fondo. Entonces pues bueno, te vienes un poco arriba y ya finalmente giras a derecha, dejas atrás y a la izquierda el Buckingham Palace, que bueno, eso se ve en televisión porque lo llevas detrás, pero tú como corredor en realidad estás mirando al contrario, estás mirando hacia el arco de meta, das el giro, ves el arco del meta y ya tienes ahí unos 200 metros más o menos con la recta final de la Maratón de Londres.
y ya solo te queda sonreír a los fotógrafos que están por ahí también. Yo me fui a un lateral, a una de las gradas laterales derechas, que había gente para hacer chocamaning, para chocar a niños, a gente que estaba ahí animando toda la mañana, y ya por fin meta, la verdad. Muy disfrutada, acabé la Maratón de Londres en 3 horas, 26 minutos y 14 segundos de tiempo oficial que me ha dado la organización, a 4:49 de media, y a partir de ahí pasar por meta, muy rápido todo. Están los voluntarios entregando las medallas, al poquito también están los camiones con las bolsas de habituamiento que dejamos al inicio, la verdad muy bien organizado todo, cada uno con su número y demás, tienen la mayoría de bolsas ya fuera de los camiones para que llegues, las recojas y ya está, combinado del dorsal por supuesto, y ya de ahí me puse la chaqueta porque hacía fresquito y me fui al Hospitality de Abbott, que tenían un poquito cerca, a unos 20 minutos andando, una cosa así. Por suerte me pude pegar una ducha muy rápida allí, comí algo y rápidamente a las 3 y poquito, acabé la maratón como a la 1:30 del mediodía, pues a las 3 y poquito me fui a Gatwick otra vez, que por cierto me eché 40 minutos de tren de pie porque estaba petadísimo todos los trenes dirección al aeropuerto y no quedó otro remedio que quedarse en el pasillo de pie, que creo que me machacó más eso que la propia maratón. Y poquito más, ya coger el avión, vuelta a casa con la medalla, con más experiencia maratón, con la tercera mayor en el bolsillo y con mucho que contaros aquí. Y hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que tenéis el vídeo de la crónica completa en el canal de YouTube. Intentaré dejarlo en la descripción de este vídeo, de este podcast. Y poquito más. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram. Y nos escuchamos en el próximo Diario Runner. Y nos vemos en Madrid en unos días. Chao.